Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les saluda Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario. Que la calle Esteban, estamos de vuelta otra vez y estamos grabando después de mucho tiempo en vivo y presencial, así que Yes. escucharán esta conversación. Y escucharán el viento, los pajaritos, la brisa. La Sí, la lluvia. El día está bueno hoy, el día está bonito. Nos acompaña hoy María Milagros Rivera Pérez. Saludos, María, coordinadora del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y de la Brigada Juan Río Rivera. También hoy nos acompaña Carlos Vega Pérez, el licenciado Carlos Vega Pérez, secretario de Asuntos Internacionales del MIN. Y yo sé que ya, ¿verdad?, en el ciclo noticiero puertorriqueño, que es súper corto, súper rápido, ya no está tan caliente hablar de Venezuela, a menos que no sea pues para hablar estupideces y tratar de, qué sé yo, te cogí y no dijiste o dijiste tal cosa. Nos parece muy pertinente hablar sobre Venezuela todavía, ya que por ahí anda de paseo, no sé si viste Guarionex, Juan Guaidó. Estuvo por aquí por Aguadilla. Estuvo por Aguadilla, sí. Yo quisiera saber quién asesoró a la persona que trajo a Juan Guaidó, un ser humano abominable y despreciable que le robó hasta a sus propios amigos de la oposición venezolana millones de dólares. O sea, ese tipo ni la oposición lo quiere y aparentemente hay quien pensó, bueno, un popular, ¿qué más? Tú sabes. Digo, y salió Miguel Romero con él. Salió Miguel Romero, que también le invitó a la casa alcaldía. Supongo que también le dieron las llaves de la ciudad o algo así. Porque él lo usó en ese tipo de actividades, pero para nada deja de sorprendernos, ¿verdad?, el rol que juegan los partidos coloniales con la política exterior de Estados Unidos. Correcto. Fíjate tú, un rol histórico en ser un tipo de complicidad, por supuesto. De complicidad, y ser un tipo como de sello de goma, ¿verdad?, para aprobar o no aprobar si tal o cual país es democrático. Irónicamente, cuando en Puerto Rico la democracia es un sueño, una ilusión. Lo curioso es que ya Juan Guaidó hace tiempo se encuentra bastante desprestigiado, incluso con el mismo gobierno estadounidense, que fue quien lo puso. Se creó toda esa imagen y ha estado señalado, ¿verdad?, o inmerso en una serie de casos en el que se le ha acusado no solamente de incitar, ¿verdad?, la toma del poder por una forma violenta, sino también por el uso de ese dinero que se envió supuestamente para la crisis humanitaria venezolana y que se lo gastaron, se lo robaron, se lo agenció. Sí, exacto. Y oye, la toma del poder de una forma violenta, pero ilegítima. Ilegítima, por supuesto. Ilegítima. Y ahí es que está, ¿verdad?, la cuestión, la diferencia. Y algo importante que Esteban y Guarionex que se debe mencionar: nosotros, como colonia de los Estados Unidos, no tenemos la facultad de permitir o acceder a que entre alguien a Puerto Rico. Quien lo controla eso es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que tenemos que ver que aquí hay una movida también del Departamento de Estado norteamericano al permitir la entrada a Puerto Rico de este personaje. Sí, que muy posiblemente vino con todo el apoyo financiero incluso del gobierno federal y, ¿verdad?, que coordinó, y parece ser que la única persona que quiso recibirlo y hacer un evento pues fue el alcalde de Aguadilla. Sí. Que dicho sea de paso, es curioso porque en Aguadilla hay una campaña de PNP con ese candidato a alcalde. Lo cual también pues invita a pensar la colaboración evidente que hay, ¿verdad?, entre el PNP y los populares en este caso específicamente. Sí. Y que lo hemos visto también en los medios, ¿verdad? Porque las pasadas elecciones de Venezuela, que fueron el 28 de julio,
hemos visto cómo los PNP y los populares han estado al unísono atacando a esa elección, intentando deslegitimarla y utilizando también parte de los reclamos o las denuncias que han hecho muchos expresidentes latinoamericanos, haciéndose eco, ¿verdad?, de toda esa propaganda estadounidense de la que los expresidentes latinoamericanos sobre todo, aunque hay algunos presidentes como Gabriel Boric que han sido bastante vocales en seguir ese consenso de Washington, sí, pues a nivel local pues también los populares y los PNP han seguido toda esa narrativa, específicamente en los medios de comunicación. Esteban, pero yo creo que no es que estamos tan lejanos a un tema de pertenencia como es el tema de Venezuela. Es que seguimos, incluso la visita de Guaidó tiene que ver con eso, para seguir criminalizando y distorsionando lo que pasa en Venezuela. Y el tema va a estar vigente porque aquí esto es un operativo de guerra mediática contra Venezuela de los Estados Unidos y esto va a seguir para largo. Va a ser contrarrestado solamente con la información que medios alternativos podamos levantar y con la decencia que debemos tener la gente que creemos en la solidaridad entre los pueblos. Y digo la decencia porque Venezuela siempre ha sido muy solidario con Puerto Rico y lo menos que debemos tener los luchadores, ¿verdad?, en Puerto Rico es tener respeto a lo que pasa en Venezuela, es tener la información y buscar la manera de expresar nuestras opiniones. Milagros, contestaste una pregunta que te iba a hacer del saque, que era ¿por qué Venezuela y por qué la solidaridad con Venezuela? O sea, ¿por qué mantener estos lazos históricos? Bueno, lo han dicho varios compañeros de los apoyos que Venezuela le ha estado dando a nuestro país en las Naciones Unidas, pero va más allá de Naciones Unidas. Venezuela ha estado dando apoyo a Puerto Rico de diferentes maneras, por la excarcelación de los prisioneros políticos. Ha tenido la intención, a raíz de estar el presidente Chávez, de que Puerto Rico pudiera beneficiarse, aún siendo colonia, del proyecto de Petrocaribe. Lo que pasa que no se puede dar en bandeja de plata ese proyecto a un gobierno colonial que no se va a poner en beneficio del pueblo. Pero eso era un proyecto bien importante para nuestro país, que se quedó trunco, ¿verdad?, por las condiciones que Venezuela pone a los países, y nos consideró, aún siendo colonia, de facilitar eso que era en beneficio del pueblo. Y recordaba, antes de que empezara formalmente esta conversación, que precisamente hace 10 años, nosotros recordamos, cuando el gobierno de Nicolás, que ya estaba Nicolás en la presidencia, nos invitó a un foro sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, con el objetivo de proponer en la CELAC, que había una reunión en la CELAC en La Habana, de que se le diera un espacio, una voz a Puerto Rico. No somos un país independiente, pero que tuviéramos esa presencia. Y así en cada instancia que nosotros hemos conocido, ha habido esa solidaridad, ese apoyo, ese respeto, y nos corresponde a nosotros ser solidarios. O sea, no importa lo que yo piense como persona, sino ver el tema de la solidaridad entre los pueblos y tratar de ubicar por qué Venezuela está siendo atacada en este momento de la manera que está atacada. Y es una guerra, o sea, no es un ataque, es una guerra que está sufriendo Venezuela. Y me parece que Carlos tendría otros elementos, ¿verdad?, sobre este tema. Sí, definitivamente, como dice Milagro, es una guerra mediática, pero con un propósito claro de interrumpir, destruir los logros de la revolución bolivariana en estos últimos 25 años. Venezuela ha logrado unos avances económicos. Es la economía que se vislumbra, la única economía en Latinoamérica que se vislumbra con un crecimiento este año. Venezuela ha logrado en los últimos años, sí tuvo, hay que reconocerlo, tuvo un desabastecimiento de muchos artículos y sobre todo los alimentos. Una vez se le empezaron a poner medidas, las sanciones unilaterales que son totalmente ilegales contra el pueblo de Venezuela, porque a quien afecta todo esto, igual que en Cuba el bloqueo, es al pueblo, no al gobierno. Esto va dirigido a afectar al pueblo precisamente para lograr
un caos, crear un caos interno que facilite a los intereses del imperio intervenir o de alguna manera provocar una situación que lleve a que el gobierno legítimo bolivariano salga del poder. Y Venezuela ha logrado en los últimos años ser sostenible alimentariamente, ha logrado la soberanía alimentaria. Están produciendo más del 96% de los alimentos que se consumen en Venezuela. Eso es un logro. Sí. Eso es un logro. Ningún otro país del mundo, yo creo, que puede decir que ha alcanzado ese nivel de sostenibilidad en términos de los alimentos y de las provisiones a los ciudadanos. Y Milagro y yo conversábamos hace unos días sobre los beneficios que se provee. La canasta alimentaria básica se le está supliendo a todos los ciudadanos. Y nosotros lo hemos visto allí en Venezuela, estando presentes, la entrega de esos alimentos. Y no es una comprita, te llevan tú vas con bolsas que te proveen todo lo que tú necesitas para vivir bien. O sea, Venezuela está desarrollando una capacidad de proveerle a sus ciudadanos que le atemoriza al imperio y a sus aliados, porque puede ser un ejemplo para toda América Latina de lo que un proceso revolucionario válido puede lograr. No, yo entonces, creo que ¿verdad? No sé si vamos a ir por ese lado, pero hoy es Venezuela, ¿verdad? Pero hacia 1960, 1970, 1980 y en los 90 era Cuba. Era Cuba. Sí. Y ese era el miedo. Y sigue siéndolo. Sigue solidario con nosotros. Pero me refiero de que todo este cuco que había respecto al comunismo, el socialismo, era sobre todo por la relación que había con Cuba, que al igual que con Venezuela es una relación histórica. La de nosotros la podemos remontar con lo que hoy es Venezuela desde la época de los arahuacos. Ya en el proyecto de independencia de Latinoamérica con Valero, que estuvo siendo partícipe junto a Simón Bolívar de ese proyecto de liberación. Pero en el caso de Cuba incluso también, ¿verdad? No solamente por nuestras comunidades taínas, siboney, sino porque nos unen, ¿verdad? En términos culturales un montón de cosas y que fueron dos proyectos, o han sido dos proyectos contrahegemónicos. Sí. El proyecto de Fidel Castro en el 59 fue un proyecto que rompió o cuestionó duramente la hegemonía estadounidense y que incluso podemos hablar, como hace este historiador caribeño, ¿verdad?, de que plantea la revolución haitiana rompió y cuestionó la hegemonía en aquel momento. Ese segundo gran proyecto fue definitivamente la revolución cubana. Sí. Y de alguna manera, ¿verdad?, en el siglo XXI la revolución bolivariana ha sido también un proyecto que ha intentado romper con toda esa hegemonía estadounidense y cuestionarla. Entonces, por ahí también hay algo. Pero ya que en tu caso, ¿verdad, Milagro? Tú diriges la brigada de solidaridad con Cuba. ¿Cómo se ha dado esa solidaridad del pueblo cubano con Puerto Rico, sabiendo que eso le ha costado muchísimo al pueblo cubano cada vez que hace una declaración, ¿verdad?, desde la década de los 60, que vienen apoyando diferentes esfuerzos, como por ejemplo los que hizo el Movimiento Pro Independencia para llevar el caso de Puerto Rico a las Naciones Unidas? Yo sé que eso tuvo repercusiones para el pueblo cubano, sobre todo porque la política estadounidense funciona de esa manera, en términos de castigar, de si tú te posicionas a favor de X o Y cosa y no seguiste el consenso del Departamento de Estado ni de la diplomacia estadounidense, hay repercusiones de embargo, de castigar duramente la economía, que al final a quien realmente afecta ni siquiera es al gobierno, es al pueblo. Es que la lógica es esa, la lógica es, tú pones al pueblo en crisis, desarticulas el tejido social de cualquier país que se oponga a lo que quieras hacer y entonces tú le causas un problema al gobierno imperante. Pero el problema es que no es al Estado que está en tu contra que a quien tú le causas el problema, es a la gente que no le llega la comida. Y entonces, claro, le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa al sistema, le echas la culpa... Pero eso es una estrategia para que la gente se rebele contra los gobiernos, y Estados Unidos es una estrategia que está escrita con respecto a Cuba.
Y así mismo pasa con el caso de Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela tiene los recursos económicos, los recursos para poder lograr lo que dice el compañero Carlos. Se me escapó ahorita un detalle, que cuando nosotros estábamos aquí en la lucha de Vieques, los ejércitos, ¿verdad?, de países latinoamericanos, Venezuela dijo, comandante Chávez dijo, no, a Puerto Rico nadie tiene que ir. Y así también lo hizo en el caso de Haití. O sea que son gestos de solidaridad que se han hecho con respecto a nosotros. Y con respecto a Cuba, tú sabes que la relación de Cuba y Puerto Rico es más que centenaria, que Puerto Rico aportó a la lucha de independencia de Cuba centenares de personas y combatientes en la manigua cubana. O sea que yo recuerdo una vez que nosotros le dimos las gracias a Fidel por toda la solidaridad, porque podemos hacer una lista de la solidaridad de Cuba hacia Puerto Rico enorme. Y nosotros, ¿verdad?, nos emocionó mucho ese encuentro con Fidel en Santiago de Cuba, después de un acto de 26 de julio, y le dimos las gracias, y él nos dijo, no, las gracias se las tenemos que dar nosotros a ustedes, todavía no ha muerto un cubano por la independencia de Puerto Rico. Y ustedes tienen más de 400 muertos en la manigua cubana por la independencia de Cuba. Y yo creo que todo eso, en el caso de nosotros, lo que hemos tratado de rescatar, que la gente, dar la oportunidad de que la gente viaje a Cuba, porque esta campaña que se tiene hoy con Venezuela, se tenía ayer y hoy con Cuba. Y tú tienes que darle la oportunidad a la gente que conozca, porque cada persona que va a ver una realidad distinta a la que la están desinformando. Y por eso es que nosotros le hemos dedicado tanto esfuerzo a la brigada. Nosotros le hemos, este próximo año, en el 2025, estará yendo el contingente número 34, que es bastante tiempo, de una solidaridad sostenida en esta época. Pero nosotros nos consideramos con una responsabilidad de que eso es necesario, o sea que la solidaridad siempre tiene que ser en dos vías. Y cuando empezamos fue por romper la desinformación, buscar un mecanismo de que la gente también diera a conocer nuestra situación como país. Y a Cuba ciertamente que le ha costado y ha estado en las negociaciones en algunos momentos, ¿verdad?, el tema de Puerto Rico, y Cuba se ha mantenido invariable en la defensa de la independencia de Puerto Rico. En algún momento Fidel decía, mientras haya un puertorriqueña que defienda la independencia de Puerto Rico, siempre contarán con Cuba. Y en otro momento dijo, no, aunque no haya ni un puertorriqueño ni una puertorriqueña, para el derecho de los pueblos a ser soberanos independientes, es un derecho que se tiene que respetar y que se tiene que luchar. O sea que yo creo que la relación de Cuba con Puerto Rico es bien extensa. El imperio no ha podido romper ni quebrar de ninguna manera esa relación, y quizás la relación con Venezuela no es igual. O sea, estamos hablando de dos relaciones que no son iguales en términos del conocimiento que pueda tener la gente. Pero quiero decirte, yo que he estado en Venezuela en diferentes momentos, la relación que hay en el área del deporte, la música, que es también bien afincada con Cuba, y quizás un poquito más distante que la de Cuba, pero hay misiones que Venezuela no hubiera podido otorgar a Puerto Rico si nosotros no tuviéramos la condición colonial, ¿verdad?, de que aquí para entrar a este país tienen que tener la autorización de los Estados Unidos. Por eso es que Guaidó entra, porque es bendecido por los Estados Unidos. Pero una relación que nosotros nos tenemos que ver como países latinoamericanos y caribeños, y que ahora están todos estos países latinoamericanos y caribeños amenazados por el Estados Unidos por una nueva recomposición imperialista. Y es una nueva forma distinta, hasta a veces con un rostro humano, planteándose cosas que todos podemos estar de acuerdo en términos ambientales, etcétera, pero es para saquear los recursos de nuestros pueblos. Y ahí es que tenemos que estar en el... Y dentro de esta reconfiguración, me parece que yo creo que es importante también señalar el rol que están jugando alguna gente que se proyecta o se ha proyectado dentro de sus países como izquierda,
traigo el ejemplo de Boric, pero me parece bien lamentable también el ejemplo reciente, sobre todo de las expresiones que ha hecho en las últimas semanas de Lula, de Brasil, que tiene un gobierno bastante finito en términos de que tiene una alianza con la derecha y está tanteando, ¿verdad?, en unas aguas que también son indicativos de que ese apoyo de Washington que ha tenido y esa relación estrecha de Washington y Brasil que está presente, pues ciertamente median también las expresiones que puede hacer el presidente de Brasil. Y que son ejemplos, ¿verdad?, pues lamentables, porque uno esperaría una solidaridad, sobre todo porque Lula, empezando su presidencia, le asaltaron su palacio. Y hubo un intento, ¿verdad?, de golpe de Estado en Brasilia. Y uno de los primeros gobiernos que se solidarizó rápido fue precisamente el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces me parece que dentro de esta reconfiguración que se está dando de toda esta política imperial, los sectores que se hacen llamar como izquierda o progresistas, de alguna manera pues también son cómplices de esa nueva intromisión, ¿verdad?, del gobierno de los Estados Unidos y sus políticas escondidas detrás de la igualdad, detrás de ciertas políticas, sobre todo las políticas identitarias. Y también, Guarionex, no olvidemos, y esto, o sea, no se puede dejar fuera de la conversación. Yo sé que está de moda el odio a Donald Trump y está bien, ok, Donald Trump es lo que es. Pero el Partido Demócrata, estaba hablando ahorita con Milagros, que esto sería básicamente el tercer o cuarto término de política internacional obamista, por así decirle, ¿verdad? Del Partido Demócrata. También habla de transformar los Estados Unidos con un sistema de energías renovables, con unas tecnologías que requieren unos recursos naturales que no se encuentran todos dentro de los Estados Unidos. La mayoría están en África y en América del Sur. Y Bolivia, que también sabemos que Bolivia ha sido también un punto, un foco, ¿verdad?, de todo el imperialismo estadounidense, sobre todo el Comando Sur, que ha estado bien activo en estos días en Chile y en Argentina, casualmente. Pero que no es de sorprender porque Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, y que hemos estado viendo una inestabilidad, sobre todo a partir del rompimiento que hay entre el actual gobierno, ¿verdad?, y Evo Morales, que sufrió un golpe por parte de la Organización de Estados Americanos, auspiciado totalmente por Washington, y que es indicativo, ¿verdad?, de cómo Estados Unidos ha intentado de alguna manera desestabilizar aquel gobierno, muy posiblemente, ¿verdad?, por todos esos minerales que están allí, que son necesarios para todas estas políticas del primer mundo o del norte global, que necesitan de esos recursos para poder hacer su transición ecológica. Exacto. Por así llamarlo. Además está en juego otra reconfiguración que es más bien global, ¿sabes? Se está fortaleciendo el BRICS. Hay países que se supone que entraran. Yo creo que también eso era lo que estaba en juego con la elección de Javier Milei en Argentina. También era lo que estaba en juego ahora con Venezuela, mucho más con el descubrimiento de unos yacimientos de petróleo enormes en la región del Esequibo, que Venezuela, ¿verdad?, en disputa. Si no me equivoco, hay gas natural también en el Esequibo. O sea, las piezas están cayendo y están todos estos jugadores geopolíticos tratando de encajarlas todas, cada una en su lugar. Y la tragedia es que dentro de los juegos imperiales, pues quienes sufren son los pueblos y quienes sufren son la gente, ¿verdad?, que sufre las consecuencias del intervencionismo, la gente que sufre las consecuencias de que se trastee con su soberanía. Así que dentro de ese panorama de lo que está en juego y por dónde se va moviendo la cosa dentro de la política internacional, yo quiero hacer la pregunta: ¿qué fue lo que sucedió el 28 de julio del 2000? Sí. Antes de que se la voy a dejar que el compañero Carlos, yo quería hacer unos comentarios que yo anoté de un foro que acabamos de tener sobre Venezuela. Es interesante lo que trae Guariones, porque uno le va dando seguimiento, ¿verdad?, a estos dirigentes en los diferentes países, y uno ve una conducta bien distinta a lo que las declaraciones de México a las de Lula. Cuando Lula incluso lo acusaron, lo metieron preso, no lo dejaban. Pero el problema es
que una cosa es llegar a los gobiernos y otra cosa es tener el poder por los trabajadores. O sea, hay una diferencia. Yo creo que se va jugando este juego electorero a nivel del macro internacional y se van acomodando y se van alineando los planetas. Esto yo creo que no es nuevo. Esto, más en el caso de Lula, ¿verdad? Que viene de una coalición que es heterogénea, que tiene componendas con altos grados del capitalismo. Es una alianza realmente quien lo lleva allí. Entonces, pues yo creo que eso tiene que ver con que lo que yo llamo, pues que coyunturalmente a veces son procesos que avanzan, se estancan y hay muchos líderes de cartón. Cuando yo digo de cartón, son líderes que no tienen convicciones hacia su pueblo. Entonces, se van alineando en el coro internacional de lo que más me convenga en el país. Y en Venezuela se está dando un proceso. Venezuela no es un país socialista, pero es un país que va encaminándose a ir teniendo unas transformaciones y la distribución de su riqueza vaya hacia el pueblo. Y eso ejerce presión a estos gobernantes. O sea, estos gobernantes le ejerce presión la gente con lo que ellos tienen coaliciones. Entonces, en ese foro yo quería destacar, antes de que pasáramos al tema ahí ya del 28J, como yo le llamo, que el profesor Carlos Severino, yo tomé unas notas rápidas, ¿verdad?, de lo que él dijo, porque nos puede demostrar por qué toda esta criminalización y todo este ataque a Venezuela. Primero, que Venezuela es el país del mundo que tiene las reservas mayores de petróleo probadas. Es la primera vez que yo oigo lo de probadas. Y me estuvo bien curioso porque siempre oía, ¿verdad?, de que Venezuela era uno de los países mayores productores de petróleo. Él nos explicaba de que la ruptura de Estados Unidos con Arabia Saudita, que es el segundo país que tiene las mayores reservas de petróleo probadas, y él siempre subrayaba lo de probadas, pues tiene que ver con esta política, ¿verdad?, de que ahora Estados Unidos está en su nivel más bajo de sus reservas estratégicas de petróleo, que también es un país que tiene petróleo. Y que al perder su socio principal, que es Arabia Saudita, es obvio que está loco por ver cómo controla a Venezuela. Y para eso está en disposición de hacer lo que sea. Y eso te va a explicar muchas de las cosas que pasó el 28 de julio. O sea, esto no es un tema de que allí había diferentes partidos electorales y que había una oposición. No. Hay que ver la estrategia de Estados Unidos en esas elecciones. Pasará lo que pasará. Llegaron a esas elecciones porque eso también es el resultado de... Sí, entonces, lo otro que nos decía el profesor es que Venezuela tenía, ¿verdad?, un candidato bien sólido a entrar a los BRICS este año. Más se añade todo lo que Carlos ahorita mencionó, de cómo Venezuela, a pesar de toda esa política contra sanciones unilaterales, Venezuela ha ido superando económicamente y desarrollando su economía, y eso le va dando una estabilidad, porque entonces el pueblo, si tú vas a un desarrollo de la economía, el pueblo va a favorecer ese gobierno. Otra de las cosas, ¿verdad?, es que Estados Unidos, como decía el profesor, que veía a Venezuela como un pozo gigantesco para salvarse, y que tenía una importancia en lo que llaman las tierras raras, de que tenía como 50 minerales a nivel mundial que eran de los más importantes, que era lo que tú decías ahorita, Esteban. Por eso el interés. Oye, la gente se está burlando de Nicolás Maduro al hablar de Elon Musk, pero oye, ¿sabe? Para muestra, con un tuit basta. El mismo comportamiento cuando se estaba dando el intento de golpe de Estado de Evo Morales por parte de Elon Musk. ¿Por qué? Porque hay unos intereses ya más bien del capital, o sea, de privado, unos intereses privados, corporativos. Entonces te hablan de cuestiones ambientales, te hablan de tecnología y te tratan de humanizar el saqueo. Sí. Te tratan de humanizar el saqueo criminalizando las revoluciones. Sean las revoluciones, ¿verdad?, del nuevo tipo, como puede estar tratando de hacerlo Venezuela, pero el verdadero interés de los Estados Unidos es saquear ese país.
Entonces, bueno, muy interesante por demás de que nosotros nos ubiquemos, que a lo mejor nosotros creíamos que Venezuela, ¿verdad?, era un país que tenía todos los climas en su país en todo momento, que tenía grandes playas, que se conlinda con el Caribe, que tenía petróleo, eso sí como que lo sabíamos, pero ubicarnos en que no solamente eso, ubicarnos en su valor estratégico, puede explicar lo que pasó el día 28, donde yo no tengo ninguna duda que Nicolás Maduro salió electo presidente, y le cedo la palabra a Carlos. Sí. Nada más quisiera iniciar comentando lo que tú acabas de decir, Milagro, de la conferencia que nos dio y mucha ilustración sobre toda la validez estratégica y geopolítica que tiene Venezuela para el imperio. Y el imperio está en un momento de decadencia, donde tiene otros competidores como son China y Rusia. Por eso la importancia de Venezuela. Venezuela, como dijo Milagros, tiene una cantidad de recursos naturales de los que son necesarios para la nueva tecnología. Tanto tecnología, como tú decías ahorita, armamentista, Esteban, sí. Porque la OTAN... Sí. El propósito de la OTAN es militar y vender equipo militar. Sí. Y Venezuela tiene una serie de recursos naturales importantísimos. Y no solamente Venezuela, América Latina. Hubo unas declaraciones recientes de la general que dirige el Comando Sur, donde expresaba la importancia para Estados Unidos de la región Latinoamérica. Ella dijo... Fue bien impactante porque ella dijo, como dicen en inglés, she said the quiet part out loud. Lo que normalmente se habla en oficinas oscuras y en pasillos así de la CIA y lo que sea, lo dijo esta mujer en televisión. Mira, hay un montón de recursos y sería casi un pecado no aprovecharnos de eso. Entonces, como diablo, o sea, ya no tiene ni miedo de decirlo así. Porque, pues, sí, mira, es para eso que vamos, tú sabes. Recursos naturales. El recurso agua, sí, que en algún momento dado va a ser sustancialmente importante para el resto del mundo. Y América Latina, América del Sur, tiene las reservas más grandes de agua dulce, de agua potable en el mundo. O sea, que hay muchos intereses sobre la región. Y por eso vemos también los ataques a gobiernos como el de Honduras, a Xiomara Castro. Sí, recién estamos viendo, decía Milagro ahorita, que Venezuela no es un país socialista. Ellos están encaminando una revolución que puede en algún momento tener esos visos. No lo es actualmente, pero tenemos que entender que los procesos revolucionarios en América Latina que llegan al poder por la vía electoral no tienen mucha solidez. Y eso lo vemos en el caso de Venezuela. Sí. Aun cuando estamos claros en que las elecciones del 28 de julio, el triunfo de Maduro fue correcto, fue claro. Estuvimos allí, Milagro y yo estuvimos de acompañantes en el proceso de las elecciones. Y yo llegué el 25 de julio. Ustedes estuvieron allí, básicamente siendo testigos de lo que estaba sucediendo. Porque a mí... Veedores, como ellos le llaman. Porque a mí, yo lo que vi en televisión fue que ahí no se le permitió nada a nadie, ni entrar a periodistas de otros países, ni nada de esas cosas. Eso es totalmente falso. Alguien me está mintiendo. Falso. Aquí se hicieron declaraciones de que no habían observadores internacionales, de que se había sacado a la oposición de la papeleta electoral. Aparentemente no estaban dejando entrar a miembros de prensa a los colegios. Falso, totalmente. Falso. Yo estuve desde el 25 de julio. El Consejo Nacional Electoral nos dio unas orientaciones sobre el funcionamiento del sistema electoral. Tuvimos la oportunidad de ver los materiales electorales, ver las máquinas, ver todo el proceso. Porque tú llegas, un ciudadano o ciudadana venezolano llegaba al colegio donde iba a ejercer su derecho al voto y lo primero que hacía era presentar su carnet de identidad para verificar que fuera ciudadano y que tenía derecho a votar en esa
circunscripción, ¿no? Sí. Entonces, luego pones tu dedo, porque todo el sistema venezolano está automatizado. Tienes que poner tu dedo pulgar en una máquina que va a leer tu huella digital y va a verificar que es la persona que se está identificando mediante el carnet. Una vez eso ocurre, pasas a la máquina de votación donde se te presenta la papeleta. En este caso, era una papeleta donde participaron 38 partidos. 38 partidos políticos. Y habían 10 candidatos a ser presidente. Bueno, a mí lo que yo vi en la televisión fue que había una sola opción. Digo, que es contradictorio porque que no había oposición en las papeletas, pero a la vez, pues, como entonces ustedes pueden reclamar la cuestión de que ustedes fueron los que ganaron, ustedes sacaron más números, si ustedes aparentemente no estaban ni en la papeleta. Sí. Esa es la contradicción en la que caen ellos mismos, con sus mentiras, con sus falsos discursos y toda la utilización de los medios que están a favor del imperio para crear toda esta matriz falsa de noticias falsas. La oposición estaba allí, habían 10 candidatos. Uno era Maduro y el resto eran candidatos opositores, 9 candidatos opositores. Entonces, entre ellos Mundo González, este personaje. Y vamos a entrar en por qué hay una persona de la oposición muy vocal en el por qué no estaba en las papeletas, pero en eso entramos ahorita. Sí. Yo, está en las pantallas, selecciono a mi candidato, voto por Menganito, pan, ¿y luego qué? Bueno, la máquina, una vez tú decides votar, la máquina te va a presentar, esta es lo que usted ha seleccionado. Usted confirma esa selección. Si tú lo confirmas, le das sí, confirmaste tu voto y te va a imprimir un comprobante. La máquina te imprimía un comprobante. Ese comprobante no te identifica al elector, al ciudadano o ciudadana que votó. Lo que indica ese comprobante es que se ejerció un voto a favor de este candidato. Y ese comprobante se deposita en una urna que al final de la jornada se va a contrastar. ¿Y los votos iban en camino y los ausentes? ¿Iban en camino o no? ¿Cómo es eso? No, allí no vimos, aún los ancianos tenían mesas electorales específicas para mucho más rápido. Eso es que tú sabes que... Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con ciudadanos y quizás hicieron media hora de cola o de fila, como nosotros le llamamos, pero una vez entraron al colegio, ni en 5 minutos ya habían votado y salían. El proceso era rápido, era muy democrático, era muy claro para los ciudadanos, confiable. O sea, el sistema es de los mejores sistemas electorales que hay en el mundo, porque está todo automatizado. Entonces, una vez tú depositas, vas a la mesa, firmas un cuaderno donde están todos los votantes de ese colegio, tú firmas el cuaderno y te entintan el dedo para que no vuelvas a ejercer el derecho al voto en ningún otro lugar, o en ese colegio o en ningún otro lugar. Ya al final de la jornada, la máquina emite un acta donde se contabilizan todos los votos que se emitieron en esa mesa electoral. Esa acta tiene que cuadrar con el número de comprobantes que se depositaron en la urna y tiene que cuadrar a su vez con el número de personas que el cuaderno indica que ejercieron su derecho. Es como cuando uno va a Londres y deja una ropa, te da un ticket con un número. Cuando tú vayas a recoger la ropa, tiene que tener el número. No ticket, no. Como el acta que te imprime la máquina de conteo en Puerto Rico, que tan pronto terminas la votación y le das cierre, te va a imprimir un acta detallada de quién ganó y al final te dice la cantidad de electores que tiene que cuadrar, ¿verdad? Pero no siempre cuadra por diferentes razones misteriosas que nadie sabe. Tenemos ese problema. Eso nunca es un issue, pero siempre cuando se contrasta, ¿verdad? Esa libreta de firma, que es la que aparece con la foto de uno, que tiene el funcionario o funcionaria del PNP, porque es quien controla, ¿verdad? El proceso electoral en Puerto Rico. Uno lo firma, ¿verdad? Y a veces no cuadra. Controlan el proceso y mira cómo le fue la primaria pasada. Que no duró como 12 meses. Están esperando todavía que te lleguen los maletines todavía. Y al final del día, pues, una vez se ha hecho esa auditoría
de que todo cuadre, el cuaderno, los comprobantes con el acta, se hace la transmisión de esos datos al Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión hubo algunos problemas porque hubo un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral que impidió que en algunos lugares se pudiera transmitir. Hay que decir que el sistema electoral venezolano no funciona a través de la Internet. Es una red interna para evitar precisamente esos ataques, y aún así se dieron. Pero el proceso es bien confiable. Yo tuve la oportunidad de hablar con personas y las personas se sentían muy en su libertad de expresar por quién votaron. Y algunos me indicaron, mira, voté por la oposición. ¿Por qué? Porque quiero un cambio. Quiero un cambio. Quiero experimentar un gobierno diferente. Pero no te decían que era por represión, porque hubiese necesidad. No te daban ninguna otra razón. Incluso, Carlos, cuando vamos a los resultados de esa elección, uno ve, en comparativa con la elección pasada de Maduro, uno ve un retroceso en términos de su... Una erosión. Una erosión, ¿verdad? Números. De su figura, de sus números. Y entonces eso también yo creo que es indicativo, ¿verdad? De que hay unos problemas al interior del PSV y sus alianzas, ¿verdad? Pero que también le legitiman el proceso, desde que aquí hay un reclamo, ¿verdad? De unos sectores que quizás no se sienten identificados con el gobierno y que decidieron apoyar otras opciones, ¿verdad? Dentro de esa posición, que era una posición extremadamente heterogénea, diversa, y que incluso ha sido partícipe, salvo Edmundo González, ha sido partícipe de todo este proceso que ha habido en términos judiciales de hacer una investigación seria sobre qué sucedió, ¿verdad? Porque no se pudieron transmitir esos resultados. Sí, mira, y yo creo que es importante de que no nos perdamos de vista las 900 medidas contra la economía de Venezuela, que eso afecta a cualquier país. Sí. Y la campaña de miedo sobre el comunismo y todas estas cosas no se da aquí en Puerto Rico nada más con respecto a Venezuela. Eso se da allí constantemente. Hay que recordar ¿qué le hacían a la gente en Cuba cuando al principio del triunfo de la revolución? Que te iban a quitar tu hijo y te lo iban a meter en un ejército desde que tuvieras casi 6 años. Lógicamente que se estaban llevando a los niños eran... Sí, y entonces en Venezuela esas cosas van operando. O sea, es tú atreverte a hacer unas elecciones en las condiciones que Venezuela hizo esas elecciones. Yo creo que es importante destacar que no fue en las mejores condiciones que lo hicieron. Claro. Mira, y en Venezuela han ocurrido en los últimos 25 años 33 elecciones. Y excepto 2, todas las ha ganado el chavismo. O sea, y además hay que decir que en cada colegio electoral estaban representados los partidos políticos. Como testigos estaban allí, además de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, cada partido tenía derecho a tener testigos observando todo el proceso. Y es importante lo que decía Esteban ahorita, porque de los candidatos que participaron en la elección, solamente uno ha dicho que hubo fraude. Los otros opositores, ninguno ha planteado que se cometió fraude. Inclusive participaron del proceso que fue iniciado por el presidente Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, para que fuera el tribunal el que determinara la corrección de la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral. Porque el día, en la madrugada del 29, porque ya había pasado, eran más de medianoche, el presidente del Consejo Nacional Electoral hace el anuncio de que habiéndose escrutado el 80% de los votos emitidos, la tendencia era irreversible de que Nicolás Maduro había salido vencedor en el proceso eleccionario. Y luego el 29, después con el 96%, no, ya el 30%, el 30% con el 96% de los votos escrutados, volvieron a reiterar la proclamación. El 29 que fuimos al CNE. El 29. Y allí y participaron del proceso que fue iniciado por Maduro ante el tribunal. Todos los partidos políticos y todos los opositores, excepto Edmundo González,
quienes se llenaban la boca diciendo que tenían las actas, ¿Y por qué no las presentaron? ¿Por qué no las presentaron ante el tribunal? Aquí hay otro lío, ¿verdad? Está el famoso lío de las actas, que hay mucha gente, eso polarizó hasta la izquierda en Puerto Rico, vamos, la cuestión de las actas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con las actas? Porque uno las tenía, las otras no, pero uno las produjo, el otro no las tenía de verdad. Antes de llegar a eso de las actas, que es bien importante, es que días previos a la elección ya uno escuchaba, yo recuerdo que en algún momento intercambiamos tweets de esta señora, Corina Machado, anunciando, ¿verdad? Por todos lados de que iba a haber fraude. Sí. Entonces, ¿cómo tú te puedes anticipar a que va a haber un fraude? Claro. Que dicho sea de paso, era la persona más vocal, porque ni siquiera el mundo es una persona muy vocal y que uno lo escucha hablando. Ella es marioneta. Él es marioneta de ella. Vamos. En la conferencia siempre aparece ella hablando y tomando la batuta. Ellos participaron para hacer lo que están haciendo. Ellos no participaron. Ellos participaron para al inmediato y sin que hubiese resultado decir, y desde antes, y hay evidencia por voz de ella, de Corina Machado, del tema del fraude. O sea, alguien me dijo a mí, yo estoy hablando y yo digo, bueno, a lo mejor si Maduro hubiera sacado 3 millones de ventaja, a lo mejor alguien la periodista me dijo, una periodista me señala, no hace diferencia la cantidad, ya ellos tenían, este es un plan. Esto es un plan establecido para poner en entredicho un proceso electoral que tiene Venezuela para deslegitimar la presidencia de Maduro, porque lo que le interesa es tratar de tumbarlo por esta nueva vía, en vez de tumbarlo porque no pueden por medio de un golpe de Estado, porque hay una unidad cívico-militar, no importa lo que hubiera pasado, ellos tenían ya su libreto escrito en Washington. Lo que decía Esteban de las actas, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento de ese día o el otro día, nosotros nos enviamos un tuit de ella, de esta señora, que había hecho una página web que iban a estar disponibles supuestamente las actas. Y yo digo, ¿cómo es posible que tú tuvieses tan rápido a las 9 de la noche de ese día? Supuestamente ellos clonaron el sistema de CNE completo. Vamos, si eso no es un embuste, porque eso suena a embuste. Entonces, ¿cómo? A mí me parece que eso es algo bien complicado para hacer. Unas actas que nadie verificó, porque aquí se hablaba mucho, no, hay que verificar, tiene que estar la comunidad internacional, entonces de repente vamos a confiar en unas actas que alguien pone en una página sin ningún tipo de verificación. Sí. Oye, y yo no sé, yo me pregunto, y a veces soy hasta cínica con eso, ¿qué carajo estamos nosotros pidiendo cuentas a Venezuela de su proceso interno de elecciones? Aquí somos una colonia. Y otros países también haciendo lo mismo. O sea que Estados Unidos montó tremenda estrategia de inteligencia para dividir los países, dividir los pueblos, confundirnos, criminalizar ese proceso, y le estamos haciendo el coro. Una de las voces más vocales ha sido el gobierno dominicano, por ejemplo, que no tiene issue ya con Haití, como ha tenido un problema de recibir una migración grande de venezolanos, pues eso, ¿verdad? Ciertamente en su política interior le invita, ¿verdad?, a posicionarse. Claro. Y hemos visto, por ejemplo, que en las elecciones dominicanas todo el mundo sabe que hay problemas grandes de compra y ventas de votos como si fueran los años 30 en Puerto Rico. Que eso sigue pasando en Puerto Rico también, ¿verdad? Bueno, eso es que se ganaron, que les quitaran la relación con Venezuela, porque antes de ellos salir de Venezuela ya... Habían roto, sí. El día 31 o el día 30 era el último día que podían viajar hacia Venezuela. O sea, nos limitan a nosotros en cierta forma porque Puerto Rico no tiene mucho espacio para salir hacia Venezuela. Tampoco se puede por Panamá ahora. Y no se puede por Panamá. Ahora, qué bueno que le pasó a República Dominicana, pero tengo un amigo que dice, mira, que le cobren toda la deuda de Petrocaribe que tiene República Dominicana, que el pueblo no se está beneficiando. A ver qué pasa. Mira, y hay que felicitar a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que estando presente en la toma de posesión del nuevo del presidente de República Dominicana, fue la única que cuando él hizo en su discurso toda la diatriba siguiendo este libreto de los Estados Unidos con relación a Venezuela, fue la única que no se levantó a aplaudir. Y además hubo expresiones de repudio de dominicanos, ¿verdad? Claro, de solidario.
en esos tiempos. Pero es interesante que un país que se está beneficiando de Petrocaribe, que se lo está dando Venezuela, subsidiándole el combustible. El combustible, pero que no le... Ahí hay que empezar a hacer la denuncia ya, que le quiten eso también. O sea, no solamente los vuelos y todo lo demás, que le quiten eso. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que preguntarle al pueblo si se está beneficiando de eso. Y Petrocaribe, uno de sus principios es que los pueblos se beneficien de eso. Y nosotros estamos investigando toda la deuda que tiene República Dominicana con Petrocaribe para seguir haciendo una denuncia, porque de verdad que hay que urgir de que Venezuela se dé a respetar también con los diferentes países por lo que ha pasado. No puede, no puede ir con brazos cruzados con él. Y siguiendo con lo de las actas, aquí en Puerto Rico, mucha gente de izquierda, como tú dices, Esteban, decía, pero ¿por qué Maduro no presenta las actas? Es que no le compete a él hacerlo. Él hubiese estado en violación de la ley venezolana de presentar alguna acta. ¿Quién presenta las actas? El Consejo Nacional Electoral. Es el único que está facultado en ley para hacerlo. Él hizo lo que tenía que hacer, acudir al Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo la ley y la Constitución venezolana. Apegado a la ley, acudió un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolana para que fuera el tribunal el que determinara la corrección de las actas, tanto de las del Consejo como de las que tenía cada partido que participó en el proceso eleccionario. Y todos los partidos comparecieron y presentaron y llevaron sus actas. Y las mismas fueron auditadas por expertos y por peritos que determinaron la corrección de la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral. Esta persona que reclama que hubo fraude en las elecciones no compareció ante el tribunal, no llevó sus actos. Por segunda vez está citado y no ha comparecido. No ha comparecido tampoco ante el fiscal general de la República Bolivariana, que lo ha citado en 2 ocasiones. O sea, son delincuentes. No quieren una salida institucional, ellos quieren una salida violenta. Que de hecho no les ha resultado, porque si hacemos la comparativa con otros procesos como en el 2019, el nivel de protesta o de gente en la calle fue menor, ¿verdad? Y fue significativo bajo. Que el día 29 hubo actos violentos en Venezuela. La oposición creó una situación en algunos lugares del país que hasta fallecidos hubo por actos violentos de la oposición. Sí. Que quemaron oficinas del Consejo Nacional Electoral, atacaron oficinas de la Policía Bolivariana. La Policía Bolivariana tiene para servicio de muchas comunas, de las comunidades, unos móviles, cuarteles móviles. Esos fueron atacados y se ven los videos. Hubo violencia de parte de la oposición. Y aún así, no hubo represión como reclaman acá. La policía intervino y se arrestó a los delincuentes que estaban cometiendo delitos. Porque si tú quemas un lugar, eso no es un delito en este país. Igual allá. Y fueron arrestadas las personas que cometieron delitos. No hubo nada más. Y eso sucede en los sistemas en los que incluso hasta uno esté de acuerdo con ellos o no esté de acuerdo con ellos. O sea, las acciones ante los cuerpos legales pues van a tener sus consecuencias. Correcto. Que eso es algo que incluso, por ejemplo, en un contexto político en el que alguien decide enfrentarse al Estado, sean legítimas o no sus causas, sabe que la consecuencia es pues que te va a pasar algo, ¿no? ¿Sabe? Tampoco es que sí, vamos a ir a atacar el cuartel tal y quien sea que esté en el cuartel se va a quedar de brazos cruzados para que tú lleves a cabo tu campaña moral de... Y la campaña de intimidación a gente de la población y a mujeres que son de familia. Había una mujer a mujeres sobre que todo. Le quemaron un negocio y resultó ser que ella ni votó por Maduro. Era de la oposición. Exacto. Y hay videos de personas, de liderazas, mujeres, porque la mayoría de los líderes en las comunas, en las comunidades, son mujeres en Venezuela y fueron amenazadas. Sí. Y hay videos de compañeras frente a su casa defendiendo porque iban a ser asaltadas sus viviendas y una de ellas protegió a sus hijos dentro de la casa
y salió afuera y dijo, yo no les tengo miedo, yo estoy tranquila, y se les enfrentó. Y así podemos ver muchos casos de eso. Nosotros, Milagro y yo, nos consideramos sobrevivientes, porque estuvimos en Venezuela en un momento en que hubo violencia. Venezuela montó un operativo para sacar a todos los observadores internacionales. Yo, por ejemplo, salía el día 30 a la 1 de la tarde. Se suponía que mi traslado al aeropuerto fuera a las 8 de la mañana. A la medianoche, recibo una llamada en la habitación del hotel, compañero Vega, a la 1 en el vestíbulo del hotel, porque tenemos un operativo para sacar a todos los observadores del país, porque ellos querían garantizar nuestra seguridad. Sí. Hicieron un operativo de cientos de guaguas, diría yo, para trasladar a todos a un contingente de más de 1,000 personas que estábamos sirviendo de acompañantes. En diferentes hoteles. En diferentes hoteles de la ciudad y en otras regiones del país, porque acompañantes, veedores, como queramos llamarle, fueron ubicados en diferentes estados para observar el proceso eleccionario. Se suponía que fuera a Guaicó, al estado de Guaicó, así creo que se denomina así. Pero la noche que salía hacia ese estado, cambiaron los planes precisamente porque ellos querían garantizar nuestra seguridad y permanecimos en Caracas. En Caracas yo fui suscribo un informe que fue preparado por la Asociación Americana de Juristas, que estaban participando como observadores. Ese informe que yo suscribo, conjuntamente con muchas otras personas, indica... Perdóname, habían asociaciones de Estados Unidos. Sí, claro. Varias. Y ese informe de esas personas que estaban como veedores, ¿qué decían? Mira, el que yo suscribo decía que las elecciones se llevaron a cabo con absoluta normalidad, garantizando a todos los ciudadanos su derecho constitucional a participar en las elecciones. Y sobre el sistema electoral, decíamos en el informe que es un sistema transparente, eficiente e inviolable. Nosotros tuvimos la oportunidad, el grupo en el que yo me sumé, de visitar 22 colegios electorales durante la jornada del 28 de julio. Y en todos transcurrió todo con normalidad. Eso mismo iba a preguntar, el ambiente en las calles. Normalidad, tranquilidad. La gente total. Incluso la gente nos recibía bien, ¿no? Sí. Yo no sé cómo pensaba la gente votar, sino como cuando nos llegábamos en grupo, y yo andaba con un grupo de gente de países de África, y con gente de Latinoamérica. Había gente de Estados Unidos y bueno, a veces había que apoyar un poco a la gente de Estados Unidos por la cuestión del idioma, que en cierta medida yo creo que visitamos sitios distintos y en algún momento nos encontramos, pero la gente nos recibía muy bien. Eso te hablo de la gente cuando íbamos en el tema de la fila y todo eso, pero dentro ya del área de donde están los colegios, siempre se nos explicaba, había prensa. Y la prensa estaba con nosotros, no era la prensa venezolana nada más, pero también tú sabes que la prensa venezolana, cómo es la dinámica de su prensa venezolana, y había prensa, o sea, allí estaban los medios, y cuando a mí me tocó un colegio donde el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, votó, y allí al final hizo una expresión de prensa y la gente le hizo preguntas, tanto los de Venezuela, ¿verdad? Los que iban a apoyar con respecto a lo que quisieran apoyar, pero realmente estaban todo natural. Nosotros salimos de todo ese proceso con un proceso muy tranquilo, que ni llovió ese día, ¿no? O sea, por lo menos ahí... Y de hecho los medios destacaron eso, de que fue un proceso con normalidad. Sí. Mira, en el grupo que yo estaba, habían periodistas. Estaba el compañero Luis de Jesús, que trabajó con Telesur y ahora está con
unos medios norteamericanos. Estaba la compañera Camila Escalante, también de Estados Unidos. Varios periodistas estaban en el grupo en el que yo participé y tuvieron la oportunidad de entrar a los colegios, grabar videos, preguntarle a las personas, entrevistar, y todo transcurrió con total normalidad y calma. Fíjate que en Venezuela se supone que a las 6 de la tarde se cierran los colegios, ¿verdad? Yo sé que tuvo un incidente en un colegio que llegaron unos guapitos. Sí. Pero si hay gente en la fila, que eso se da. Si hay gente en la fila, el colegio no puede cerrar hasta que no se atienda esa fila. O sea, tienen que, aunque sean más de las 6. Pero la tendencia aquí parece que fue votar bastante temprano, y fue una tendencia que uno notaba, que a los que visitamos a la hora del mediodía, pues no había como que mucha gente en la fila, pues la hora también la gente que está trabajando estaba almorzando. Claro. Y después, como ya cerca de las 3 de la tarde, volvía a llenarse la fila. O sea, como que ese fue como el proceso que nosotros notamos, pero te lo digo, que para mí era un proceso normal. Yo estaba esperando, alguna gente se fue a Miraflores para esperar resultados, yo lo estaba esperando en el hotel y el barullo se formó después de como a las 12 de la noche, sí. 12:15 de la noche. Yo tuve una experiencia porque una vez visitamos diferentes colegios en el área de Caracas, regresamos al hotel en la tarde y el compañero Luis de Jesús quería salir a hacer otras entrevistas con otros compañeros periodistas que estaban con él, y yo los acompañé. Y nos fuimos a un colegio cerca del hotel Meliá, donde estábamos quedándonos nosotros, que se llama el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí todo estaba normal, eran casi las 5 de la tarde, cuando llegó un comandito, los famosos comanditos. Que había María Corina Machado había organizado comanditos y decía que la oposición tenía que organizarse en comanditos, pero comanditos no para defender los votos, son agitadores, ¿no? Son agitadores. Ajá. Y llegaron un grupo como más de 100 personas a ese colegio a exigir que se cerrara el colegio. No era la hora todavía de cierre, no eran ni las 5. Y los colegios, como indicó Milagros, se cierran por ley a las 6. Y si hay ciudadanos en fila todavía para votar, no se cierra. Y ellos exigían que se cerrara el colegio. Las autoridades allí, tanto militares como de la policía, intervinieron de una forma sosegada. Le trataron de explicar a la gente, pero habían unos agitadores. Habían unos agitadores que estaban llamando a que la gente entrara a la fuerza al colegio. Entonces, los militares lograron calmar la cosa. Ellos empezaron a vociferar contra los observadores que estábamos allí en aquel momento. Y muchos tuvimos por temor de que se nos atacara. Uh-huh. Porque nos hacían, nos identificaban con el gobierno. Sí. Entonces, la cuestión fue que ellos lograron apaciguar, indicaron que iban a permitir que ellos seleccionaran un grupo de 10 personas para que cuando se cerrara el colegio entraran a ver el proceso de cierre, de la impresión del acta, de la transmisión de los resultados al Consejo Nacional Electoral. Y las personas se tranquilizaron. Y ahí yo creo que las autoridades trabajaron la situación de una manera ejemplar, sin violencia, trataron de explicarle a esas personas cuál era la situación legal y jurídica para que ellos estuvieran tranquilos, y se les permitió entrar a aquellos que quisieron entrar. Pero ese era el propósito, provocar un caos en los centros electorales. Fíjate que todo esto que explica Carlos te demuestra de que había en el país una intrusión de que esto podía pasar y que había que actuar con inteligencia, con mesura. Pero también tú actúas con inteligencia y mesura, pero si tú me estás quemando a mí una propiedad o lo que sea, tú sabes lo que te viene para encima. Y tú también cuando vas a hacer algo sabes lo que te viene para encima. Y acuérdense que en Venezuela hubo unas guarimbas que asesinaron gente.
Y Venezuela en cierta medida se preparó para toda esta eventualidad, que yo creo que por eso fue que nos pudo sacar a todos. Yo creo que del proceso, de la experiencia que tuvo el gobierno venezolano, principalmente con lo que se intentó hacer en Cúcuta, con las guarimbas, y entonces entrar los camiones aquellos, me parece que los ayudó también a prepararse, además de los intentos fallidos de golpe de Estado. Exacto. Pero ese disturbio, como fue tan televisado, yo creo que eso lo ayudó a prepararse. Incluso algo bien curioso de eso fue, usted sabe que se estaba acusando en aquel momento al ejército venezolano de prender en fuego los furgones y luego entonces, usted sabe que ahora todo el mundo es camarógrafo. Alguien grabó un video que eso le dio la vuelta al mundo, que fue uno de los guarimberos con un cóctel molotov tirando el cóctel a donde estaban los furgones. Por eso yo creo que ellos se prepararon bien. Y otra cosa que me parece muy bien en el preparativo, porque después de esta dinámica que se va dando, acuérdense en que ese día también era el aniversario número 70 del natalicio de Chávez. Se televisó, ¿verdad? Cuando fueron con la familia a cantarle a Chávez, ¿verdad? En su natalicio. Y lo más importante, por lo menos en mi experiencia con Venezuela, que a veces yo siempre decía que los delincuentes salían con la suya, es que Maduro hizo un llamado a movilizarse al pueblo y a darse a respetar. Y por otro lado, Diosdado dijo, aquí nada va a haber impunidad. Y entonces alguna gente dice, contra, pero María Corina sigue por ahí diciendo estupideces y llamando a la intervención militar contra Venezuela y no le han pasado nada. Yo creo que es una movida inteligente del gobierno. O sea, ella se quiere victimizar y entonces ser como la prisionera política, X o Y, y ellos están manejando el asunto de una manera inteligente, pero sobre todo la movilización del pueblo venezolano a defender su proceso y a defender lo que pasó el día 28 ha sido consistente y contundente, y se va desinflando lo que está haciendo la oposición esta reaccionaria pro yanqui fundamentalmente y pro imperialista más que yanqui. Hay que decirlo, María Corina Machado en cualquier otro lugar del mundo estaría presa. Sí. Porque es considerado alta traición el que tú llames a que se intervenga militarmente contra tu país. Si eso ocurre en Estados Unidos, ¿qué tú crees que le hubiesen hecho a ese personaje? Estuviera en una mazmorra, quizás en Guantánamo. Ok. Y sin embargo, Venezuela, como dice Milagro, ha evitado hacer lo que ella quiere, que es la victimicen. ¿No? Convertirla en una mártir de está presa por sí. Sí, han hecho otro. Echarle leña al fuego, como dicen por ahí, como dicen nuestro pueblo. ¿Qué pasa hasta cuándo, verdad? Porque ciertamente hay las provocaciones y hay cosas que tienen límites. Sí. Y ella ha sido bastante provocadora, atrevida en ese sentido. Yo pienso que hay que ver hasta cuándo, como tú dices, ella tiene que ser procesada, porque ella ha hecho cosas para ser procesada. De hecho, hay que decir que ella no pudo participar en las elecciones como candidata por comisión de delitos. Sí. Por comisión de delitos. No es como se dice por ahí que la sacaron de la oposición, que la inhabilitaron legalmente para participar del proceso electoral de Venezuela. Porque si tú invitas a gobiernos extranjeros a que hagan golpes de Estado en tu país y tratas de tumbar el Estado en tu país, pues es muy probable que entre las cosas que te pueda pasar es que no te dejen correr un puesto electoral. Pero no solamente eso, Esteban. Ella era diputada. Ella era diputada. Y allá, como hubo un momento aquí, legisladora a tiempo completo, tú se supone que no ejerzas ningún otro cargo ni trabajo que no sea el de tú ser diputado. Y mientras ella era diputada nacional, estaba representando los intereses de países extranjeros en Venezuela. Cobrando. Y cobrando por eso. O sea, eso es un delito. Sin embargo, no fue procesada criminalmente. Simplemente la inhabilitaron de participar en el proceso de elecciones. Pero es una criminal. Es una delincuente. Hay que decirlo. Sí. Entonces, por esa misma línea,
que decía Guarionex, ¿verdad? Aunque bien el ciclo noticiero en Puerto Rico está como pasando la página, también... y que se enfocaba, por ejemplo, en la cuestión de vamos a antagonizar al independentismo, ¿verdad? Porque es la vieja confiable. Pero ninguno de esos medios locales, y disculpa que te... Sí. Ninguno de esos medios locales, ni jugando pelota dura, nadie se dignó en conseguir a alguien de la oposición, de esa oposición, ¿verdad? Reaccionaria. Lo hizo un podcastero. Sí. Que me sorprendió también mucho, ¿verdad? Sus intenciones. Bueno, no me sorprendió. Pero no me deja de sorprender la conexión que tuvo, ¿verdad? Para conseguirle y tenerle y darle exposición. Pero fue la única persona lo que pasa es que fue al directo al meollo de decir, pues vamos a conseguir la fuente primaria en el sentido de vamos a entrevistarla. Porque los medios en Puerto Rico lo utilizaron como un oportunismo. Lo que pasa es que estos podcasts, principalmente podcasts que hablan también, por ejemplo, con artistas de reggaetón y eso, pues tienen mucha audiencia en Venezuela, tienen mucha audiencia muy conocido. Exacto, en Miami y todo ese tipo de cosas, y pues hay una demanda, pues él está supliendo la oferta. Yo creo que de eso se trata. Y tú sabes que, claro, cuando se llega a un nivel de podcast y de exposición y eso, tú no tienes que llamar a la gente te va a llamar a ti para ver si puedes salir en tu show. Entonces... Que fue un poco también lo que te envié, porque han salido muchas denuncias de influencers en los que gente ha llegado al comité de María, se les acercaban dándole $300 a $500 por video. Sí. Y eso ha provocado, ¿verdad? Que mucha gente... Pay for play, papi. Exactamente. Sí. Y salieron a denunciar, ¿verdad? Porque decían, oye, pero ¿de dónde está saliendo todo este dinero? Porque es mucho. Sí. O sea, $300, $400 por hacer un video de 10, 12 segundos para denunciar cosas que ni siquiera te constan. Sí. Que eso fue lo que le pasó al muchacho, porque el muchacho hizo unas denuncias y después resultó que lo que estaba denunciando era un fake. Sí. Fake news. Cosa que también se utilizó en el 2019, porque muchos de los videos que vimos respecto al 29 y 30 en Venezuela eran videos que ya estaban bien. Sí, eran falsos. Sí. Una guerra comunicacional bien difícil. De eso es tan que tú piensas que en Venezuela está pasando una cosa que es distinto a lo que está viviendo el pueblo. La gente está tranquila en la calle. O sea, hubo una situación explosiva a los 29, 30. Pero la gente paró eso y la gente volvió a sus trabajos y está disfrutando, inclusive están diciendo apagón, por ejemplo, que fue provocado sabotaje. Y entonces la ciudadanía respondió de la forma más tranquila, ¿verdad? Que ya hubo un apagón hace varios años que también se demostró, ¿verdad? Que había sido un sabotaje a la red eléctrica, quedó a toda Venezuela completamente apagada. Pues ocurre nuevamente y la respuesta no fue la que esperaba la oposición esperaba, ¿verdad? De que no se iba a poder levantar el país, de que la gente iba a salir de las calles y no sucedió eso. Yo creo que es interesante. Ustedes saben que los pueblos tienen un nivel de paciencia. Y hay sectores de esa oposición que van a tener una respuesta en algún momento del pueblo. O sea, yo creo que no va a ser el Estado quien va a necesitar manejar este asunto. Porque los pueblos llegan a un punto de que si te siguen amenazando y te hacen apagones, o sea, si te están amenazando la vida, el pueblo venezolano, cuando su himno dice Gloria al bravo pueblo, estamos hablando de un pueblo bravo de verdad. Sí. Va a llegar un momento en que la gente puede acabar la paciencia del pueblo, que no solamente se va a movilizar con tranquilidad, ¿verdad?, para apoyar su proceso. Va a profundizarse el proceso. Y me parece que es cuestión de ir viendo cómo se va desarrollando. Ahora, la responsabilidad de los que estamos afuera, yo creo que lo primero es la responsabilidad de tener información. Lo segundo es ubicarnos. O sea, hay un bloqueo de información en Puerto Rico. Cierto. Y hay un bloqueo de información, pero hay una gran desinformación. Sí. Esa es la guerra que está Estados Unidos imponiendo y nosotros le estamos haciendo coro. Los otros días, el Departamento de Estado, el 29 de mes, estaba haciendo un relato, un comunicado claramente con esta guerra de información, ¿verdad? Yo le dije a la gente, búsquelo, porque yo no soy vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo no voy a repetir las cosas que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y les leí algo que quiero leerles a ustedes para aquellos que nos escuchen y que son amigos y que hemos catalogado en ocasiones en esta conversación de izquierda, ¿verdad? Porque esto va a seguir debatiéndose. Yo creo que hay que informarse, creo que hay que respetar la soberanía de los pueblos,
O sea, yo no me tengo que inmiscuir en lo que debe decidir un pueblo. Yo puedo tener opinión, pero hay que informarse primero y respetar ese pueblo, y también hay que respetar la solidaridad entre los pueblos, porque la solidaridad va en dos vías. Y yo leía los otros días una frase que desde que la vi me gustó mucho para dedicársela a alguna gente que ha estado hablando de este proceso sin tener toda la información. De Florinda Moretti, del Partido Comunista de Argentina. Ella decía que cuando no sepas de qué lado debe ponerse, mire dónde está el enemigo, el imperialismo, y párese en la vereda de enfrente. Ese es el lado correcto. Ese es mi mensaje a todos esos amigos, amigas que han estado diciendo cosas por ahí sin saber o defendiéndose de los ataques. La mejor defensa de cualquier ataque que te va a venir es tú tirándote a la ofensiva. Ahora, la solidaridad entre los pueblos, el respeto a la soberanía, eso es inviolable. O sea, yo no me puedo defender de que me ataquen de ser amigo de Venezuela, que me ataquen de comunista o de lo que sea, metiéndome al corillo del imperio. Definitivamente que no. Mira, y en Venezuela, mira si todo está transcurriendo con normalidad. El 25 de agosto tuvieron otra elección. Un referéndum, ¿no? ¿Verdad? Elecciones en las comunas, para que las comunas determinaran qué proyectos del gobierno ellos quieren que se le dé prioridad. Y hubo una participación masiva en todo el país, con toda tranquilidad y normalidad. O sea, ellos son expertos en elecciones, porque en 25 años han tenido 33 elecciones. Mira, y de esos 1,000, vamos a poner de esos 1,000 o más observadores, veedores o acompañantes, como le quieran llamar, hay un montón de declaraciones, igual que la que él suscribió, y a que eso no se conoce. Pero montones de Chile, yo he leído montones de declaraciones Chile, de Argentina, España, de todos lados, de Estados Unidos, además de la que él suscribió, hay otra. Entonces no se dan a conocer. Hay varias ¿por qué? De Estados Unidos, porque está la del National Lawyers Guild también, que estuvieron presentes allá. ¿Por qué no se dan a conocer? ¿Quieres querer una balanza? ¿Eres periodista serio? Da una posición y da la otra, pero no me ocultes lo que realmente está pasando. No me digas que la gente se está matando en Venezuela. Construyes un relato que lo das por sentado desde que es la verdad, la única verdad. Sí. Veía el noticiero del Canal 4 el otro día, en la noche, y es que da grima. Mira, estaba Pedro Rosanales hablando de Venezuela y decía, el presidente electo, Edmundo González. Hay un programa que por ahí la gente ve bastante, que es bastante chismoso, que yo no lo tengo que mencionar aquí porque nosotros le llamamos pelota sucia. Ellos dijeron que iban a revelar la conexión mafiosa de Maduro con Puerto Rico y todo eso. Nosotros hicimos una campañita pequeña. Le hicimos llegar a varios lugares. Creo que Diosdado Cabello mencionó algo sobre eso en su programa con el Mazo Dando. Oye, yo no escuché nada de lo que iba a revelar esa gente después de eso. ¿Por qué? Porque como son tan poco serios, no tienen y quieren hacer vínculos de cosas falsas para tratar de derrotar un proceso. Y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sí, ese es tirarse el Ángel Cintrón, que estamos todavía, estamos esperando a que el Ángel Cintrón nos diga la relación entre Rafael Hernández Colón y Fidel Castro. Estamos esperando, bueno, en este país se vive a la espera, definitivamente. Pero lo malo es que, ellos tiran ese embuste por televisión y con todo y que no se le dé seguimiento, ya esa mentira está en el aire. Y de alguien escucharlo, acción, una mafia comunicacional que es asimétrica para nosotros. Correcto. Como si en Puerto Rico no hubiese legisladores electos con vínculos. Pero no esos panelistas que ya lo sacaron del otro programa, ¿verdad? Que también tiene a veces, comparte espacio allí con un ex representante del PIB y con otra gente, ¿verdad? De Proyecto de Dignidad y demás. Sí. Que todo el mundo sabe que esta persona... Todo el mundo sabe que está sucio. Todo el mundo sabe. Y aún así tiene esa, ¿verdad? Eso de hablar y de denunciar de que hay una conexión entre Juan Dalmau o el PIB con Maduro,
que tiene que ver con el narcotráfico, cosa que es un disparate, ¿verdad? Claro. Es que estamos en una era, fíjate, yo cobré conciencia de interés por Cuba, siendo bastante pequeña, porque tenía un comisario del Partido Popular frente a mi casa que todos los domingos por la mañana me despertaba con las metralletas del paredón en Cuba. Y yo era pequeña y yo le preguntaba a mi mamá qué era eso. Y ella siempre me dijo, ten criterio propio, aprende a conocer. Y eso fue lo que me dio curiosidad, conocer a mí de Cuba. Cuando llegué a la universidad, conocer un poco más. Porque era para mí tan burdo, quizás yo teniendo 12 o 13 años, qué sé yo, tan burdo lo que yo estaba escuchando continuamente todos los domingos, era como si alguien pusiera a un pastor. Sí. Y ese comisario de barrio del Partido Popular, que vivía casi frente a mi casa, así me despertaba con las metralletas y los paredones en Cuba. A mí me hicieron un cuento de estas cuestiones de las locuras que hacía Fidel Castro luego de ganar la revolución. Me contaban de cómo Fidel Castro le decía a los niños de Cuba, reunía niños, ¿verdad? Que se los trajeran, no sé si a la Plaza de la Revolución o a dónde. Tráiganme muchos niños y le decía a los niños, pídanle a Dios que les dé dulce. Niños pedían y obviamente no caía dulce del cielo. Entonces luego Fidel decía, pídanme a mí que les dé dulce. Y venía un helicóptero con la bandera del y le tiraban caramelitos y dulcecitos todo ese nivel a los de nenes. Mentiras. O sea, lo que yo le pido es a la gente inteligente, a la gente que no, cuando digo inteligente no tiene que ver con grados universitarios. No, para nada. Es que tenemos un problema con la información y la desinformación. Correcto. Y los medios alternativos tienen que empezar a contrarrestar eso, pero tenemos menos posibilidades de llegar al alcance de mucha gente. Pues tenemos que cuestionar, tenemos que desmontar las mentiras, cuestionando, informándonos. Y nuevamente yo creo que este globo se va a desinflar, va a tardar porque hay una guerra, o sea, no es una cuestión electoral. No. Lo que no se quiere es que en nuestra América haya países que vayan avanzando, países que vayan adelantando, que vayan en beneficio del pueblo, y que Puerto Rico, por ejemplo, siga sometido a la bota del imperio y que seamos los fotutos del imperio, porque como hablamos español, podamos seguir siendo fotutos del imperio. A mí me parece que es cuestión de uno exigir la información y tener valor también. Don Pedro decía que el que empieza a resbalar no para hasta que se rompe el cocote. Yo espero jamás estar en esto. Bueno, yo creo que con esa podemos ir cerrando. Gracias por decirnos que sí, Carlos de Milagro. Señores, de la boca de gente que estuvo allí, porque pues pensamos que era relevante y pertinente tener esta conversación, aunque ya el tema no estuviera, entre comillas, caliente en las redes o algo así, porque los temas son importantes y la verdad es importante, esté o no esté caliente en los algoritmos de su red social preferida. Y quiero darte las gracias y junto con Milagro estoy seguro que nuestra responsabilidad es llevar este mensaje donde quiera que estén. Porque tuvimos la oportunidad de acompañar al pueblo venezolano en ese proceso eleccionario y dar fe de la transparencia del mismo y de lo inviolable del sistema y de que el triunfo de Maduro fue lo que el pueblo venezolano quiso en la urnas. Sí, yo también me sumo a ese agradecimiento y decirle que a veces hay que hacer cosas a lo inmediato. A nosotros nos enteramos de la visita de Guaidó, allí estuvimos y ahora Puerto Rico. La foto salieron en redes, Guaidó lo puso en su página. No, pero ahora mismo Puerto Rico es noticia de que repudió esa visita de ese individuo tan repugnante por una protesta que hicimos relámpago, gracias a que los compañeros del MIN del Oeste hicieron la convocatoria y nos pudimos movilizar y organizar. Siempre hay que hacer cosas, hay que expresar nuestra voz. Claro que sí. Y yo creo que ahora nos hemos colocado muy bien a nivel de que cómo repudiamos la visita de ese individuo, e inclusive él se sentía muy ofendido por haber visto unos símbolos chavistas en la actividad, y hasta puso fotos
de nuestra gente con una gorra de 4F y a la compañera Dominga, ¿verdad?, que tenía un turbante de Chávez, precisamente ese día de la afrodescendencia, que era el mismo día de la afrodescendencia. Dominga siempre anda con su turbante y sí, decidió ir con una foto de Chávez. El tipo es tan morón, para no decir otra cosa, que lo que hizo fue destacar que había gente que estaba oponiéndose, pero tú sabes cómo lo hizo, diciendo que Maduro había mandado gente a sabotearle la actividad. Esa fue su forma. Pero yo creo que esta noticia va a volver. Entre más se acerque a las elecciones, ellos van a recalentar. Me parece que están recalentando fotos viejas, están recalentando videos. Le he visto un par de fotos viejas a usted. Sí, de hace 10 años. Sí, de hace 10 años. Con otra gente allí, pero bueno, hablamos de eso después. Ajá. Entonces... ellos están abundando para la carpeta del FBI que me tiene, tú sabes. Pero sí están recalentando videos, sí están recalentando fotos. Yo creo que en esta recta final electoral los embustes se van a poner a bello, definitivamente. Sí. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de irnos, quiero anunciar que esta nota al alcance trae ustedes por libro787.com. Utilizan el código plan de contingencia y tienen el shipping gratis en su orden de su libro en español o de literatura puertorriqueña preferida. También estamos traídos ustedes por jaboneradongato.com. Les tengo noticias. Si utilizan el código plan de contingencia para comprar un jabón en Jabonera Don Gato, van a tener un 10% de descuento al final de su orden, pero también se les va a enviar una barrita de jabón especial para que se bañe bien. Jaboneradongato.com, no es relajo, vayan, visiten la página. Los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas, huelen riquísimo. A mí me han ganas de comérmelo, de verdad, pero tú sabes, no estamos a ese nivel. Guario, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en Guario Candanga en Twitter e Instagram. ¿Dónde la gente los puede conseguir ustedes en redes para que continúe la conversación? A mí, Carlos Vega en Instagram, en X y en las páginas del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano en Facebook. Perfecto. Milagros Rivera en Facebook, en Instagram y en solidaridadprcu@gmail.com. Si quiere ver con sus propios ojos, ir y utilizar su pensamiento crítico y llegar a sus conclusiones sobre Cuba y otros pueblos hermanos latinoamericanos de Puerto Rico, comuníquese con Milagros. Y la página de la Brigada Juan Ruiz Rivera y el grupo de la Brigada Juan Ruiz Rivera, y el que quiera viajar a Cuba, comuníquese conmigo, 787-274-8587. Con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Y las escenas que van a ver a continuación, recogidas en cinta videomagnetofónica, señalan los preparativos hechos por los 11 miembros del Ejército Popular Boricua, alegadamente mientras se preparaban para el ataque. Mr. Luis Díaz, Boss Rap. Se treparon en los árboles del manglar que está cercano a la base aérea. Utilizando binoculares, hicieron el debido reconocimiento del área. Pensaba en Abuela Brody, en cómo hasta el fin siempre le dio su chequecito a Cuchín. Vivía de la ilusión de aquella nueva voz que a sus nietos le honraría la promesa de Muñoz. 90 primavera, violenta temblequera, 30 le dio el correo hasta que asomó la ceguera. Yo era muy chico para entender que aquella alegría y quien la usaría para llegar al poder. Por ese viejo que era ciego y no veía, aprendí a ver esa luz cuando todo oscurecía. Un jibarito machetero de la caña que cargó sobre sus hombros el botín que diera España. Cañaverales con sus corolas de fuego, lo recorría por los ojos de mi abuelo. Un superhéroe reclinado en el sillón se hizo viejo y oscurece su heredo, su visión. Abuelo con su cicatriz, las historias de Corea que hacía yo en ese país, defendiendo otro país. Ese no era mi país, pero estuve ahí, pues no había ninguna lata de maíz. Cerveza en mano me decía que a Puerto Rico libre del imperio lo quería, que en su último día no izara nadie la bandera del que hasta su muerte hizo una hoguera de sus pesadillas. Y por si acaso preguntaste por abuela, se encontraba en el fogón combatiendo la candela. Desde los años del Casabe y los Curenes, con su vara de guayabo disciplinando mis genes. El petroglifo de Ataveira que mi piel ha pintado como el cobre de su aurora amanecer. Para crecer, para usar este pincel, aprender miles de historias y contarlas al revés.
era chico pero ya entendía, porque mi viejo me decía lo que me decía y lo que hacía. Pa' mí era siempre un privilegio acompañarle cuando era funcionario de colegio del PIB. Pa' aquel entonces rompí ya con la ambigüedad y a temprana edad me enamoré de la libertad. Vi como lo que leí por historia era fantasía escrita por el mismo que de rodillas me quería. Muy coloridos pasquines, colonos como héroes y paladines, piratas cual querubines, cruzados todos nobles como delfines. Toquémosle tamborines, vistamos los chiquitines de espadachines, vamos. Manifestaron que los muertos eran soldados yanquis y que acababan de asesinar a un puertorriqueño indefenso, Ángel Rodríguez Cristóbal. Que los macheteros los atacaron de soldado a soldado, de militar a militar, y así les habían ganado. Al preguntarles por qué enviaron la quinta videomagnetofónica, dijeron que es fundamental que la gente sepa la seriedad de este asunto, ya que ellos constituyen un ejército organizado y el medio electrónico y lo contiene. Eran tiempos de los macheteros en Villa Sin Miedo, picoteando el Guaraguao en Monte Carmelo. Como ristras de pitires sobre la base Muñiz, escuché detonaciones a nombre de mi país, que de todas las naciones y otras latitudes hecho profunda raíz, acentuando las virtudes que me definen como este puertorriqueño que está dispuesto a morir para perseguir el sueño. Noveno grado en el colegio, muriendo de curiosidad le pido la tesis al viejo, cansado de la miel de novelas coloniales, buscando alimentar y cimentar mis ideales. Así fue que se dio aquel encuentro con Don Pedro, boricua independentista, antiimperialista, negro, laúl, nada como tumba que aún retumba en mi cabeza. Su convicción antielección me dejó en una pieza, tocó una fibra nueva, me dio volver primero una voz, no una quimera. Llegó a mi vida mal con polvo de Public Enemy, Bolívar entrando en mi corazón, nutriéndome, reconectando un ancestral. La jungla de concreto, sus filosas esquinas pintaron el paisaje de nuestra filosofía a punta de aerosoles, rayando las paredes, brincando las murallas y me escape de las redes del fantasma de Lela, su estúpida novela, las notas del vocero, del vicio y las esquelas, donde nombraron a mis panas de la escuela víctimas de la anarquía de nuestra gallera. La mentira de Lela de mi piel se cayó, la nieve Doña Fela mi jardín cagó, Cuchín Romero, Luis Aníbal, Siles Rosselló me dejaron con un qué sé yo, algo así como enterarte de que solo un paso más del bordeo de la costa, la tierra está al fértil en toda estación virgen y yo acá en la hija de la gran puta que es Norteamérica. Es el momento preciso de nuestra definición, dejar los paños tibios de hacer la revolución, hora de hacer caso omiso, romper el compromiso, esta ley de sabotaje sin pedir ningún permiso por las buenas o malas, con o sin pistolas. Es el momento preciso de nuestra bandera sola, el momento del grito de Canales, corre sola, adelantar el reloj, porque llegó la hora. Al Bisu lo torturaron, las piernas se las quemaron, a Ojeda lo asesinaron, la fecha planificaron, Aníbal y el PPD son cómplices, lo desangraron por órdenes de los feos, la luz del pueblo tumbaron, tumbe fue lo que nos dieron, jodieron con el futuro, tú dejando el cuero duro y más duro, la deuda caro, el tren, el choriceo, el natatorio nos dejaron, un lazo azul y rojo y la factura nos pasaron. Disparos al aire, secuestros, escalamientos, y nos seguimos matando sin el menor escarmiento. Entre las calles con el 90% y nadie ocupa la vacante que nos dejó Filiberto. De nuestro puerto siguen haciéndose ricos como sus antepasados 500 años y pico. Y se reparten esa torta los blanquitos, para nosotros escobas para allanar su camino. Porque el de Montepal vive detrás de esa pared, mientras el rico paga para tener otra pared. Cagao porque sabe que el pobre tiene hambre y sed, solo uno de los dos escogió la jodida pared. Pero el tú no es tan seguro como ver por la ventana, blanca es el perico, verde marihuana, la ley de esa que hablan por aquí nunca hace su entrada, menos que no sea para encerrar. Y para dar macana, sirena, tiro mi nana, mínimo salario es mala, malísima, sin más lana y más si me quedo en la sala, las balas hasta en la escuela, chequeate la ventana, bolladas una semana, esto no es una vida sana. Solo nos quedan cenizas de aquel fuego popular para echarlas a la urna cuando vamos a votar. Una cruz bajo la palma simulando nuestra tumba, entre rojos y azules el palacio se derrumba, turnándose el fuete que le presta el mayoral, ajustando la cadena del gobierno federal. Desatemos las amarras para quitarle el botín y sacarlos de la mesa y comernos su festín. Fin. Todavía no habían comenzado a recoger los escombros en la base Muñiz en espera de la llegada de Washington de un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Aérea y de la Fuerza Aérea que vienen a hacer una evaluación completa del ataque terrorista que ayer dejó 8 aviones de combate destruidos, 2 averiados y un avión de exhibición destruido.